Mira, en este caso yo soy absolutamente racionalista. ¿De qué lado me preguntas tú, no? Yo soy absolutamente racionalista. Eh, Continúo una tradición liberal y una tradición democrática. Yo en este caso, digamos, yo solo me baso en lo que está escrito, en los planes de gobierno, ¿no? En los planes de gobierno, ¿no? Entonces, eh, y analizando los planes de gobierno, yo veo que en el caso de Ollantumala, por todas las propuestas que ha formulado, va a ser más complicado y complejo mantener los cauces de la institucionalidad o de la economía de mercado. Imaginémonos, por ejemplo, el tema constitucional. Imaginémonos que Ollantumala decide producir el cambio constitucional respetando el marco de la Constitución del 79. El solo hecho de plantear, modificar el papel del Estado establecido en la Constitución va a crear una confrontación política en el Parlamento. Y probablemente por las mayorías, por los diferentes grupos, eso no va a pasar. Pero hemos visto que Ollantumala, no obstante su plan de gobierno, no obstante la carta, no obstante la hoja de ruta, ha seguido proponiendo que va a cambiar el papel subsidiario del Estado en esta economía de mercado, ¿no? Ahora, Ese solo hecho generaría una tensión inimaginable en el Congreso por el tipo de fuerzas organizadas. Es decir, en ese momento ya estamos en un momento de tensión o de crisis política grave, a menos que Ollantumala decida no cumplir ese postulado o las promesas hechas posteriormente. pero ahora, ¿por qué tanto temor de lo que podría ocurrir en el Congreso? Porque me queda claro que Perú Posible no creo que acepte eso, Keiko Fujimori o el Fujimorismo tampoco, las fuerzas del PPC, todas esas, finalmente no habría ese apoyo a Ollantumala. Y claro, el único camino sería pegarle una patada al sistema democrático, qué sé yo, cosa que creo yo, tú corrígeme si es que concuerdas conmigo, Ollantumala ha venido demostrando en las últimas semanas que no está pues para estos riesgos de como disolver el Congreso o hacer una de estas locuras que sí Hugo Chávez las está haciendo o el mismo Correa en Ecuador. Otra vez yo me remito a lo escrito, ¿no? Ajá. Para no, yo creo que el plantear el tema de reforma constitucional del rol subsidiario del Estado ya genera una crisis política en el país. Y la pregunta que nosotros debemos hacernos es si Ollantumala, por su historia, por su formación, por las ideas que él representa, se va a convertir en una especie de rehén de un sistema institucional o no. Esa es la pregunta que los peruanos tenemos que respondernos, ¿no? Particularmente, yo me atrevo a afirmar que no va a ser así, ¿no? Yo me atrevo a afirmar que no va a ser así. Es más, yo tengo serias dudas del viraje ideológico pregonado por Ollantumala. Ujú. Mira, se ha hablado de manera muy, muy ligera en términos intelectuales, lo voy a calificar así, que Ollantumala se parece a Lula o se parece a Tabaré Vázquez del movimiento de los Tupamarus, ¿no? Tal Tú cual. sabes que los Tupamarus, los ex Tupamarus, el Frente Amplio en Uruguay, el día de hoy desarrolla una de las economías de libre mercado en América Latina, digamos, más exitosas. Tiene la mayoría de tratados de libre comercio en América Latina. Perdón que te interrumpa, ¿es Tabaré Vázquez el que fue Tupamaru o Mujica ahora? No, ¿O digamos, ambos? Tabaré Vázquez También socialista. es socialista del núcleo que lidera la renovación ideológica del Frente Amplio, donde caen todos, ¿no? Ok. Pero, digamos, es el hombre, es el ícono del viraje ideológico. Déjame Por favor. decirte que Tabaré Vázquez empezó el viraje ideológico en 1989, ¿ya? Perdió dos elecciones en segunda vuelta ante las coaliciones de los partidos conservador y blanco. En 1996, cuando es nombrado en segunda ocasión presidente del Frente Amplio, Tabaré Vázquez tiene que renunciar y enfrentarse abiertamente a los sectores radicales del Frente Amplio para producir este viraje. Es decir, fue una lucha de más de una década de Tabaré Vázquez para que a inicios del 2000, 2001, 2003 exactamente, porque es casi en la misma época de Lula, fue
Fue una lucha de más de una década para que el 2003 Tabaré Vázquez llegue e inaugure por primera vez el viraje desde el socialismo, inaugure este socialismo moderno, democrático y liberal. Ahora, hablemos en el caso de Lula, por ejemplo, Lo mismo, fue muchos años. pero mucho más complicado, ¿no? Porque Lula perdió las elecciones ante Fernando Collor de Mello. Perdió 2 elecciones sucesivas frente a Enrique Cardoso, ¿no es cierto? Y cuando él se presenta en la 4ª elección nacional, ¿sabes a quién llevaba de vicepresidente? Al señor Alencar, líder del Partido Liberal brasileño, y jefe de la Sociedad de Industrias de Brasil. Santo Dios, ¿qué tiene eso que ver con el viraje que ha producido Ollanta en los últimos 2 meses? Ok, pero Yo le he escuchado decir a Álvaro Vargas Llosa una serie de ligerezas intelectuales que en términos liberales no se pueden justificar. Déjame contarte que la resistencia venezolana, los liberales venezolanos, el día de hoy están impulsando un pronunciamiento de los liberales peruanos en el Perú. Porque los liberales venezolanos saben quiénes son los embajadores de Hugo Chávez en el país, ¿no? Entonces, digamos, todas estas cosas están sobre la mesa. Ahora bien, ¿existe la posibilidad de que Ollanta realmente haya hecho un viraje? Que llega al gobierno, se encuentra con una realidad distinta, se sacude un poco de la gente que lo apoyó para llegar al poder y aplica un tipo de gobierno distinto. Y este panorama que te he pintado, ejemplos sí hay. Y un ejemplo es Alberto Fujimori. ¿Es viable? La diferencia con Alberto Fujimori es que Alberto Fujimori era un papel en blanco cuando llegó al gobierno. Se lo he escuchado eso a Hernando de Soto, efectivamente, y que tenía más amplitud o apertura para llenarlo de cosas nuevas. Era un matemático, si tú quieres. ¿Ya? Entonces, por eso pudo virar del liberalismo a la autocracia con una facilidad extrema, ¿no? Él es un autócrata muy pragmático, ¿no? En el caso de Ollanta Humala, ¿no? Ollanta Humala es una síntesis y continuidad ideológica consecuente. Mira, tiene una formación familiar claramente conocida, ha formado y ha movilizado partidos con programas ideológicos claramente conocidos, claramente estaba vinculado hasta antes de la segunda vuelta o hasta antes de estas elecciones con el proyecto bolivariano en América Latina, ¿no es verdad? ¿No? Y finalmente hizo política en los últimos 5 años que se condensó en un programa que fue presentado hace 4 meses. Todas estas cosas a uno lo llevan a establecer dónde está la duda, dónde está la suspicacia, ¿no? Entonces, ahora, si Ollanta Humala hace un gobierno que va contra su historia, que va contra su tradición familiar, que va contra su formación ideológica, que va contra su última práctica política y que va contra su plan de gobierno, yo digo, bienvenido ese gobierno y saldré a celebrar en las calles con todos los peruanos y nos convertiremos en, bueno, elogiaremos y Dios y todos los dioses, si tú quieres, serán peruanos. Pongámonos en la hipótesis que Keiko Fujimori llegue al gobierno. Yo creo que la única posibilidad de Keiko Fujimori de hacer un gobierno exitoso es una sola condición. ¿Cuál? Que jubile políticamente a Alberto Fujimori. No tiene otra. ¿Por qué? Porque Keiko Fujimori no va a cambiar la Constitución, es su Constitución. No va a cambiar el modelo económico, es su modelo económico. Lo que tiene que hacer Keiko Fujimori es fracturar la historia del fujimorismo, jubilar políticamente a Alberto Fujimori e inaugurar un fujimorismo civil y respetuoso de las instituciones. Pero si Keiko Fujimori hace eso, el país se reconcilia. Yo sí creo que hay un mal mayor y hay un mal menor. ¿Qué son cuáles? Para que la gente lo tenga claro. Mira, yo no lo voy a ocultar. Yo creo que el peligro principal que enfrentamos en este proceso es la posibilidad de que Ollanta Humala sea el caballo del Troya del proyecto bolivariano en el Perú. Con Keiko, digamos, siento que Keiko puede ser, digamos, necesariamente va a desarrollar un gobierno dentro de los marcos constitucionales e institucionales del Perú. No tiene otra, no tiene otra. Algo más te digo, Cristian, la relación con el ejército, digamos, el ejército, este poder fáctico que siempre es determinante en situaciones de crisis, ¿quién la tiene? No.
La promoción de Ollantumala son los coroneles del ejército actual, pero tú sabes quiénes son los comandantes. Ese ve ese otro riesgo ahí, ¿no? ¿No? ¿Sabes quiénes son No, los comandantes? ¿quiénes? Bueno, son la promoción de Antauro. Es decir, yo cada vez que trato de ver algo, de escucharlo a Álvaro Vargas Llosa, que me parece una persona brillante, sincera, ¿no? No le encuentro un argumento sólido para creer que Ollantumala no sea el mayor peligro que enfrentamos.